Bienvenidos a la Voz de los Santos. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de un gran santo, conocido por su celo y dedicación a la propagación de la fe cristiana. En este día 4 de septiembre, celebramos a San Moisés, profeta y líder del pueblo de Israel, cuya vida y legado han sido fundamentales en la historia de la salvación. La historia de Moisés comienza en un periodo de intensa opresión para el pueblo hebreo en Egipto. Los israelitas, que habían llegado a Egipto durante la época de José, se multiplicaron considerablemente, lo que causó preocupación entre los egipcios. El faraón, temiendo que los hebreos se volvieran demasiado poderosos y pudieran aliarse con sus enemigos, decidió someterlos a una dura esclavitud. Como si esto no fuera suficiente, decretó que todos los varones hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo para asegurar que la población hebrea no siguiera creciendo. Fue en este oscuro contexto que nació Moisés. Su madre, Joquebed, en un acto de gran valentía y fe, decidió esconder a su hijo durante 3 meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, ideó un plan desesperado para salvarlo. Colocó al bebé en una canasta hecha de juncos, la selló con brea para que flotara y la dejó a la deriva en el río Nilo, confiando en la providencia divina para proteger a su hijo. Este acto de fe marcó el comienzo de una historia llena de milagros y encuentros con lo divino. La canasta fue llevada por la corriente hasta que la hija del faraón, que estaba bañándose en el Nilo, la encontró. Al descubrir al bebé dentro, sintió compasión por él y decidió adoptarlo, a pesar de saber que era un niño hebreo. Este giro providencial permitió que Moisés creciera en la corte del faraón, recibiendo una educación egipcia, pero con la protección y la influencia de su verdadera madre, quien fue contratada como su nodriza. Así, Moisés fue criado entre 2 mundos, el de la realeza egipcia y el de su herencia hebrea. Este hecho no solo salvó a Moisés de una muerte segura, sino que también lo preparó para su futuro papel como líder del pueblo hebreo. Criado como príncipe, Moisés recibió una educación que lo dotó de conocimientos en política, leyes, estrategia militar y religión. Estas habilidades serían cruciales en su futura misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Sin embargo, aunque vivía en la opulencia de la corte, Moisés nunca olvidó sus raíces ni el sufrimiento de su pueblo. La historia del nacimiento y la salvación de Moisés nos muestra cómo la providencia de Dios actúa incluso en los momentos más oscuros. A través de un acto de fe, el destino de un niño cambió para siempre, y con él, el destino de una nación. La vida de Moisés es un recordatorio de que, aunque los caminos de Dios pueden parecer misteriosos, siempre hay un propósito divino detrás de los acontecimientos, y que la fe puede mover montañas. Criado como hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés vivió una vida de privilegio en la corte egipcia. Rodeado de lujo y poder, Moisés tuvo acceso a la mejor educación que Egipto podía ofrecer, lo que incluía conocimientos en astronomía, matemáticas, literatura y sobre todo, en la religión y cultura egipcia. Sin embargo, a pesar de estas influencias, Moisés nunca perdió de vista su verdadera identidad como hebreo, un hecho que lo diferenciaba de sus compañeros en la corte y que, en última instancia, guiaría su destino. A medida que crecía, Moisés comenzó a ser más consciente de la difícil situación de su pueblo. Aunque él mismo disfrutaba de una vida cómoda, su corazón estaba con los hebreos que sufrían bajo el yugo de la esclavitud. Esta empatía por el sufrimiento de su gente se intensificó hasta el punto de convertirse en un deseo de justicia. Moisés no podía simplemente ignorar el dolor de su pueblo, a pesar de su elevada posición en la sociedad egipcia. Esta dualidad en su vida, ser tanto un príncipe de Egipto como un hebreo, lo puso en conflicto con su entorno y consigo mismo. El punto de inflexión en la vida de Moisés llegó cuando fue testigo de cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Incapaz de soportar la injusticia, Moisés intervino y mató al egipcio, enterrando su cuerpo en la arena. Este acto impulsivo, motivado por un sentido de justicia, tuvo consecuencias graves. Al día siguiente, cuando intentó mediar en una disputa entre 2 hebreos, uno de ellos le reprochó por haber matado al egipcio. Moisés se dio cuenta de que su acto había sido descubierto y que su vida en Egipto estaba en peligro. La noticia de lo sucedido llegó rápidamente al faraón, quien buscó ejecutar a Moisés por su crimen. Moisés se vio obligado a huir de Egipto para salvar su vida.
Dejó atrás su vida de privilegios y seguridad y se dirigió al desierto de Madián, un lugar solitario donde esperaba encontrar refugio. Este exilio marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Moisés, una etapa que lo prepararía para la misión que Dios tenía reservada para él. El tiempo que Moisés pasó en Madián no fue solo un periodo de huida, sino también un tiempo de introspección y crecimiento espiritual. Aquí, en la soledad del desierto, Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetró, sacerdote de Madián, y comenzó una vida como pastor. Este tiempo en el desierto lo alejó de los lujos y las preocupaciones de la corte egipcia y lo acercó a la vida sencilla y a la naturaleza, preparándolo para su futuro rol como líder de su pueblo. El exilio de Moisés en Madián fue un tiempo de preparación para uno de los momentos más significativos de su vida, su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Después de años de vivir como pastor, cuidando los rebaños de su suegro Jetró, Moisés se había adaptado a una vida tranquila y alejada de los problemas de Egipto. Sin embargo, Dios tenía planes más grandes para él. Un día, mientras pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés vio algo que lo sorprendió, una zarza que ardía sin consumirse. Intrigado por este fenómeno, Moisés se acercó para observarlo más de cerca. Fue entonces cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre desde la zarza. Asombrado y temeroso, Moisés respondió, y Dios le reveló su propósito divino. Le dijo que había escuchado el clamor de los israelitas y que había decidido liberarlos de la esclavitud en Egipto. Y para llevar a cabo esta misión, Dios había elegido a Moisés como su enviado. Moisés, sorprendido por este llamado, inicialmente se mostró reacio. Se consideraba a sí mismo incapaz de llevar a cabo una tarea tan grande. Argumentó que no era un buen orador y que los israelitas no lo escucharían. Sin embargo, Dios le dio varios signos para confirmar su autoridad, como la capacidad de convertir su bastón en una serpiente y de curar su mano de la lepra. Además, Dios le prometió que su hermano Aarón sería su portavoz, lo que finalmente convenció a Moisés de aceptar la misión. Este encuentro místico en la zarza ardiente fue un punto de inflexión en la vida de Moisés. No solo marcó el comienzo de su misión como líder y profeta, sino que también estableció una relación directa y personal con Dios. Moisés ya no era solo un pastor en el desierto, ahora era el elegido de Dios, destinado a guiar a su pueblo hacia la libertad. Este encuentro también reveló el nombre de Dios, Yo soy el que soy, un nombre que simboliza la eternidad y la presencia constante de Dios en la vida de su pueblo. La zarza ardiente es un símbolo poderoso en la tradición judeocristiana. Representa la presencia divina que no consume ni destruye, sino que ilumina y guía. Para Moisés, este fue un recordatorio constante de la misión divina que le fue encomendada y de la presencia de Dios en cada paso de su viaje. Este evento nos enseña sobre la importancia de escuchar y responder al llamado de Dios, incluso cuando nos sentimos inadecuados o temerosos. Con la misión de Dios clara ante él, Moisés regresó a Egipto para enfrentarse al faraón y liberar al pueblo de Israel. Acompañado por su hermano Aarón, Moisés se presentó ante el faraón con el famoso mandato divino, «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto». Sin embargo, el faraón, obstinado y confiado en su poder, rechazó repetidamente la solicitud de Moisés, endureciendo su corazón ante las demandas de Dios. Dios, entonces, envió una serie de 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Las plagas incluyeron la transformación del agua del Nilo en sangre, la invasión de ranas, piojos y langostas, la muerte del ganado, y la oscuridad total que cubrió la tierra. Cada plaga fue un juicio contra los dioses egipcios y un testimonio del poder de Dios. Sin embargo, el faraón continuó resistiendo, a pesar del sufrimiento infligido a su pueblo. La última y más terrible de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Antes de que esta plaga cayera, Dios instruyó a Moisés para que los israelitas marcaran los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares. Este evento, conocido como la Pascua, Pesaj, se convirtió en una de las festividades más importantes en la tradición judía, conmemorando la liberación de Israel de la esclavitud. Finalmente, la muerte de los primogénitos egipcios quebrantó la voluntad del faraón, quien ordenó a los israelitas que se marcharan de Egipto.
Moisés, liderando a una multitud que había sido esclavizada durante generaciones, los guió hacia la libertad. Sin embargo, poco después de que partieron, el faraón cambió de opinión y envió su ejército tras ellos, resultando en uno de los milagros más emblemáticos de la Biblia, el cruce del Mar Rojo. Ante el mar, con el ejército egipcio acercándose, Moisés alzó su bastón por orden de Dios, y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, destruyendo al ejército del faraón. Este milagro fue un acto decisivo de liberación, demostrando el poder de Dios y asegurando la libertad de Israel. El Éxodo se convirtió en un símbolo de redención y esperanza para futuras generaciones. Tras la liberación de Egipto, Moisés condujo al pueblo de Israel al monte Sinaí, donde experimentaron otro momento decisivo en su relación con Dios, la entrega de los 10 mandamientos. Este evento no solo fue un momento de revelación divina, sino también el establecimiento de un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. Moisés subió al monte, donde permaneció durante 40 días y 40 noches, durante los cuales recibió las tablas de la ley directamente de Dios. Los 10 mandamientos fueron más que un simple código legal, representaron los principios fundamentales sobre los cuales se debía construir la sociedad israelita. Estos mandamientos, que incluyen preceptos como no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, y no matarás, establecieron un estándar moral que ha influido en la ética y las leyes de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo de Israel, impaciente por su regreso, cayó en la idolatría. Convencidos de que Moisés no regresaría, pidieron a Aarón que les hiciera un ídolo, y él les entregó un becerro de oro al cual comenzaron a adorar. Este acto de rebelión enfureció a Dios, quien amenazó con destruir a Israel y comenzar de nuevo con Moisés. Sin embargo, Moisés intercedió fervientemente por su pueblo, pidiendo misericordia y perdón en su nombre. Cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro de oro, se llenó de indignación y rompió las tablas de la ley, simbolizando la ruptura del pacto entre Dios e Israel. Luego, en un acto de justicia, castigó a los idólatras y rogó a Dios que renovara el pacto. Este episodio destacó la fragilidad del pueblo de Israel y la importancia de la fidelidad a Dios. Finalmente, Dios perdonó al pueblo y le ordenó a Moisés que volviera a subir al monte para recibir un segundo juego de tablas. Moisés, con un renovado sentido de propósito, continuó guiando al pueblo, enseñándoles las leyes y recordándoles constantemente su obligación de seguir los mandamientos de Dios. El monte Sinaí y los 10 mandamientos se convirtieron en un símbolo central de la identidad israelita y su relación con Dios. Después de recibir los 10 mandamientos, Moisés lideró al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, este viaje de 40 años estuvo lleno de desafíos y pruebas tanto para Moisés como para los israelitas. Aunque Dios había mostrado su poder y provisión a través de numerosos milagros, el pueblo a menudo dudaba y se rebelaba, quejándose de la falta de agua, comida y las dificultades del desierto. Uno de los episodios más significativos fue cuando el pueblo se quejó amargamente por la falta de agua. Dios instruyó a Moisés para que hablara a una roca para que de ella brotara agua. Sin embargo, frustrado por la constante rebelión del pueblo, Moisés, en lugar de hablar a la roca, la golpeó con su bastón, desobedeciendo así las instrucciones divinas. Aunque el agua brotó, este acto de desobediencia tuvo graves consecuencias para Moisés. Dios le dijo que, debido a su falta de fe, no entraría en la tierra prometida. A pesar de este fallo, Moisés continuó guiando a los israelitas con paciencia y determinación. Estableció un sistema de gobierno y justicia para manejar las disputas dentro de la comunidad y organizó el campamento según las instrucciones divinas. También transmitió las leyes y ordenanzas que Dios le había dado, asegurándose de que el pueblo las comprendiera y las respetara. Moisés se convirtió en el mediador entre Dios e Israel, intercediendo por su pueblo y recibiendo nuevas instrucciones de Dios para guiarlos. El liderazgo de Moisés no fue fácil. Además de las quejas y rebeliones, tuvo que lidiar con desafíos internos, como la rebelión de Coré, Datán y Abirán, quienes cuestionaron su autoridad.
Sin embargo, a lo largo de todas estas pruebas, Moisés demostró ser un líder comprometido y fiel, dispuesto a sacrificarse por su pueblo. A pesar de sus fallos, Moisés fue un ejemplo de obediencia y humildad, siempre dispuesto a buscar el perdón y la guía de Dios. El tiempo en el desierto fue una prueba tanto para Moisés como para el pueblo de Israel. Fue un periodo de formación y purificación, donde el pueblo aprendió a depender completamente de Dios y a confiar en su liderazgo a través de Moisés. Este tiempo también estableció las bases para la identidad nacional de Israel como el pueblo elegido de Dios, llamado a ser santo y separado para el Señor. Después de 40 años de liderazgo en el desierto, Moisés se acercó al final de su vida. Dios le permitió ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, pero no le permitió entrar en ella, cumpliendo la advertencia que le había hecho por su desobediencia en Meribá. Moisés aceptó este destino con humildad, sabiendo que su misión estaba completa y que era hora de que una nueva generación liderara a Israel hacia su destino. Antes de morir, Moisés dio sus últimas instrucciones al pueblo de Israel. Pronunció una serie de discursos que forman el libro de Deuteronomio, donde recordó al pueblo las leyes y los mandamientos de Dios, y les exhortó a ser fieles al pacto que habían hecho con él. Moisés también bendijo a las 12 tribus de Israel y nombró a Josué como su sucesor, asegurando una transición de liderazgo ordenada. Moisés murió en el monte Nebo a la edad de 120 años. La Biblia nos dice que, aunque era anciano, su vista no se había debilitado ni había perdido su vigor. Dios mismo se encargó de enterrarlo en un lugar desconocido en el valle de Moab, y el pueblo de Israel lloró por Moisés durante 30 días. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado continuó a través de las generaciones. El impacto de Moisés en la historia religiosa y cultural es inmenso. No solo es venerado como uno de los más grandes profetas en el judaísmo, sino que también es honrado en el cristianismo y el islam. Su vida y sus enseñanzas han influido en la ética, la moral y las leyes de muchas sociedades a lo largo de los siglos. Moisés no solo liberó a Israel de la esclavitud física, sino que también estableció un fundamento espiritual y legal que guiaría al pueblo de Dios por generaciones. El legado de Moisés es uno de fe, obediencia y liderazgo. Nos muestra que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, la confianza en Dios y la fidelidad a su palabra nos guiarán a través de las dificultades. Moisés, en su vida y en su muerte, es un ejemplo de cómo una vida dedicada a servir a Dios puede tener un impacto duradero en la historia y en las vidas de quienes vienen después. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para todos aquellos que buscan caminar en los caminos de Dios. La historia de Moisés nos deja una lección profunda sobre la fe, el liderazgo y la obediencia a la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, Moisés nos mostró que, a pesar de las dificultades y las pruebas, el poder de la fe y la guía divina pueden llevarnos a cumplir con los propósitos más grandes. Su legado sigue siendo una inspiración para todos nosotros, recordándonos la importancia de vivir una vida comprometida con los principios que nos acercan a Dios. Si te ha inspirado la historia de Moisés y deseas profundizar en tu fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenidos que fortalezcan tu espíritu. Además, te animamos a inscribirte en el curso de Apologética Católica, donde podrás aprender a defender tu fe con claridad y convicción. Con 12 lecciones impartidas por expertos como Mauricio Pérez y José Miguel Arraiz, este curso te proporcionará el conocimiento y las herramientas que necesitas para enfrentar los desafíos modernos con confianza. El enlace para inscribirte está en la descripción. No te lo pierdas y lleva tu fe al siguiente nivel.